Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que está en gloria, en esta hora le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Le pido que su Espíritu Santo sea hablando a través, Señor, de mi lengua, Señor. Que sea su Espíritu Santo dando sabiduría, Señor, y poniendo en obra esta palabra en los oyentes, Señor. Que esta palabra pueda quedar penetrada, Señor, hasta lo más profundo del corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Solo le voy a pedir de que si alguien tiene celular prendido, que lo pongan en silencio, por favor, porque estamos en el servicio del Señor y el Señor merece todo nuestro respeto y reverencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor dice, el tema le puse, no te unas en yugo desigual. El autor de este libro es el apóstol Pablo. Amén. Corinto fue escrito alrededor del 55 después de Cristo. Esta es una advertencia que nos alerta a la dificultad que tenemos que enfrentar al unirnos a yugo desigual. Amén. Como ven en la Biblia, ahí está, dice que somos templo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Rey. Entonces la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí a los corintios, amén, a no unirnos a yugo desigual con los incrédulos, amén. Se refiere, amén, a los falsos apóstoles, quienes Pablo considera siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque son incrédulos, porque no creen en la palabra de Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, amén, para darnos vida. No tiene ninguna comunión, amén, la incredulidad con la fe nuestra en Cristo Jesús. Por eso dice, no os unáis a yugo desigual. El yugo desigual en el idioma original son dos animales, amén, dos animales diferentes que andan. Cuando recuerdan nuestros lugares, cuando se prepara la tierra, les ponen un yugo, amén, a los dos bueyes para que aren la tierra, amén. Esos dos animales tienen que ser iguales, no tienen que ser diferentes, amén. Por eso habla del yugo, amén. Y ese yugo es un yugo que en Israel se conocía como yugo de esclavitud. Cuando el pueblo de Israel estaba, amén, en Egipto, estaba en yugo de esclavitud. Entonces ellos eran separados del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos eran unos idólatras.
Ellos tenían dioses, amén, dioses hechos de madera. El pueblo de Israel tenía un Dios poderoso, amén, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios viviente que está sentado en su trono. Y entonces ellos no tenían ninguna comunión con ellos, pero vivían bajo el yugo de opresión, amén. Eso significa yugo. Pero Pablo está hablando aquí, amén, a que no nos unamos con yugo desigual, porque qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas. Si usted ve la luz y las tinieblas, no tiene ninguna comunión, amén. Entonces Pablo hace la reflexión que nosotros como seres humanos no seamos luz y no tinieblas, amén. Y el Señor nos manda a ser obedientes. Y luego dice, ¿y qué comunión tiene la justicia con la injusticia? No tiene ninguna comunión, amén. El que es justo no le agrada la injusticia. No pueden caminar un justo y un injusto. ¿Por qué? Porque van a tener problemas en el caminar, amén. Entonces, ese es el yugo que no nos debemos a unir a yugo desigual, amén. Gloria a Dios. Y luego dice, acuérdese de que en el caso de muchas veces el yugo desigual se encuentra en el noviazgo, amén. En el noviazgo, las jovencitas, el Señor les está diciendo, no se unan a yugo desigual con los incrédulos, amén. Pero no, las muchachas en vez de buscar un novio en la iglesia, se van a buscar al mundo, amén. Se van a buscar a personas incrédulas y ahí viene el problema, amén. Mientras que la jovencita ha sido instruida en el camino de Dios, amén. Si se une a yugo desigual con un novio incrédulo, amén, ¿qué es lo que va a hacer el novio? Sacarla de la iglesia, y eso no es correcto. A Dios no le agrada eso, amén. Y ahí empiezan las dificultades, ahí empiezan los pleitos. ¿Por qué? Porque no tiene comunión lo que está haciendo, uniéndose a yugo desigual, como lo dice la palabra de Dios, amén. Tiene que ser sabia para tomar decisiones. Tiene que buscar sabiduría de Dios, amén, para poder buscar un novio o una novia. Me recuerda que nuestro hermano Abraham, el patriarca, él mandó, Isaac fue el que mandó, dice, Abraham fue el que mandó a buscarle novia a Isaac, porque tenía que ser conforme a las escrituras, lo mandaba, amén. No podían traer una muchachita para Isaac idólatra, amén, porque tenía que concordar con la misma creencia, amén. No podemos andar en yugo desigual con los incrédulos, porque al final lo que vas a tener es problemas en tu vida. No puede unirse ninguna persona creyente a una persona incrédula, amén, porque no va a tener comunión y van a empezar los pleitos, las discordias entre esa pareja, amén. Y por eso Pablo nos aconseja no a unirlos en yugo desigual. Entre comillas, él o ella decide ir a la iglesia solamente para sacarla. Dice un refrán que el que por carne entra, por carne sale. Muchos jovencitos van a la iglesia, amén, a buscar novias nomás, y después que las sacan ya no se aparecen en la iglesia. ¿Por qué? Porque están unidos en yugo desigual, y la jovencita no usa la sabiduría y fácilmente se enreda en lazos del diablo, amén. Por eso el Señor nos advierte a no unirnos en yugo desigual. La iglesia de los Corintios estaba pasando este problema, y Pablo les dice a no unirse con personas, amén, dentro de la iglesia que no competen con los mismos pensamientos, con las
nuestras mismas creencias. Y esto se da muy fácil en este tipo de problema. Amén. Cuando nosotros optamos por no seguir la voz de Dios, por no obedecer la voz de Dios. Gloria a Dios. Yo le voy a decir una cosa en esta tarde. Es si usted busca una persona que es incrédula, pero no para que lo saque de la iglesia, es para que usted lo convierta, amén, a esa persona al evangelio. No es para que él o ella lo saque de la iglesia. Es para que usted le siembre la palabra de Dios hasta que esa persona se convierta. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, porque así tiene que ser. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de estar cimentados en la palabra de Dios. Debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Amén. Dios. Gloria a Dios. Y luego el 15 dice: ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, no hay ninguna concordia Cristo con Belial. Es un espíritu de Satanás, amén. Es un espíritu poderoso, amén. Un demonio que la Biblia satánica lo describe como un demonio poderoso. Ese es Belial. ¿Qué concordia tiene Cristo con ese demonio? Ninguno, amén. ¿Por qué? Porque Belial es corrupción. Cristo es incorrupción, amén. Cristo es incorruptible, amén. Él no se relaciona con el pecado. Él no tiene ninguna comunión, amén. Por eso el apóstol dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene ninguna parte, amén. Por eso debemos de ser sabios en este caminar. El Señor nos advierte a través de su palabra. Este es el mapa del Señor, amén. Entonces debemos nosotros que caminar conforme a las escrituras que el Señor dejó. Amén. Mientras que el cristiano piensa en agradar a Dios, el incrédulo piensa en agradar al mundo. Amén. La recomendación del apóstol es salir de ese tipo de relación, ya que solo ocasionaría desorden y violencia entre el hogar. Amén. Gloria a Dios. Luego dice en el 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cuántos creen que somos el templo del Dios viviente? Aleluya. Gloria a Dios. Él dijo que ya no andaría en el desierto, amén, que en el tabernáculo, que Él haría el templo en los corazones de su pueblo, amén. Y por eso nosotros creemos que nosotros somos el templo del Dios viviente y no hay ninguna relación con los ídolos, amén. Entonces el Señor nos manda a vivir en santidad, amén. Por eso nos habla del yugo desigual, porque el pueblo de Dios tiene que vivir en santidad, amén. Tenemos que agradar a Dios en nuestras relaciones, amén. Debemos de ser sabios, amén, para buscar al Señor y la santidad en nosotros, porque Él dijo: sed santos porque yo soy santo, amén. Entonces el Señor nos manda a hacer templo. Nosotros debemos de vivir en santidad, amén. En santidad, viviendo cada día, amén. Porque hay muchos hoy día que dicen que quieren vivir el evangelio light. Muchos quieren vivir el evangelio como ellos quieren, cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo
debemos de caminar como siervos de Dios, como luminares en este caminar, amén. Porque dice que el árbol por su fruto se conoce. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Santo de Israel. Dice en 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Este cuerpo que usted ve, usted podrá decir, ese cuerpo es mío y yo lo voy a vestir como yo quiero. Ese cuerpo es mío, no. La palabra de Dios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso no debe de corromper su cuerpo enseñando las partes íntimas. Hoy en día, hermano, están en las iglesias, amén, llenas de gente, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los pastores les dicen bienvenido. Si tú vienes con minifalda enseñando tus partes, él dice bienvenido. ¿Por qué? Porque él tiene miedo que se le vaya, amén, que se le vayan las ofrendas y los diezmos. Pero ¿sabe qué? Que en esta iglesia cristiana profética, a nosotros no nos interesa el diezmo, a nosotros no nos interesa sus ofrendas, a nosotros lo que nos interesa es que usted camine conforme a la palabra, amén, gloria a Dios, porque a Dios lo que le interesa es salvar su alma. A Dios no le interesa la ofrenda, a Dios no le interesa el diezmo. Es bueno y Dios lo pide, sí, pero eso es para acá, para la tierra, eso pasará, pero su alma, ¿dónde se irá? Debemos de ser diferentes, amén. Tenemos que buscar la santidad. Hay muchos pecados inmorales, amén, sexual que están dentro de las iglesias. Se mueve el adulterio, se mueve la fornicación. La gente está alabando a Dios, pero déjeme decirle que esa adoración no llega. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si este templo está sucio, el Señor no está ahí. El Señor se aleja. Es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Debemos de ser fieles al Señor. Debemos de buscar la santidad, gloria a Dios. Amós dice, andarán dos juntos sin que se pusieran de acuerdo. No pueden andar dos juntos. Amós lo dice, amén. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Debemos de buscar al Señor de corazón. Debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Mire, hoy día el mundo está pero corrompido. El Señor manda que nosotros nos santifiquemos por dentro y por fuera. Que vivamos conforme a la palabra, no conforme a las apariencias. Este evangelio no es de apariencias. Este evangelio es de vivir en santidad, porque el Señor es 3 veces santo. Gloria a Dios. Hay muchas jóvenes, hay muchas mujeres cristianas que andan promoviendo la pintura para la mujer. ¿Y cree que eso le agradará al Señor? Eso no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque está ofreciendo algo que va a contaminar a su prójimo, amén, gloria a Dios. El Señor no le agrada eso. Porque nosotros no debemos de vivir de apariencia. Mire, nosotros debemos de ser como Dios nos hizo. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle que yo viví por 17 años viviendo en apariencias y no me da vergüenza. Donde me decían a mí que no le importaba
A Dios lo de adentro, que solo lo de adentro, perdón, le agradaba, que lo de afuera a él no le importaba. Pero es una mentira del diablo. Esa es una mentira que el diablo está vendiendo en todas las iglesias, y los pastores están colaborando con ellos. El Señor nos anhela celosamente para Él y no quiere que contaminemos nada de nuestro cuerpo. Amén, gloria a Dios. Si alguno dice en Corintios 3:17, oh, el Señor es bueno, amén, gloria a Dios. Algunos dijeron, oh, qué dura es tu palabra. Si alguno destruyera el templo de Dios, mire lo que dice en 1 Corintios 3:17. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice el Señor. Si alguno destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir. Debemos de temer a esta palabra. Es dura la palabra, amén. Por eso muchos le dijeron al Señor, unos discípulos, Señor, se han ido todos. Y Él no le dijo, quédate tú porque te necesito. Él no le dijo, Él le dijo, te quieres ir tú también, vete, le dijo. Pero yo no tengo comunión con el pecado. Por eso el Señor dice que si alguno destruyere, Él le destruirá en aquel día. Amén. Vemos como Pablo reprende duramente, amén, aquellas iglesias. Y le dice en 2 Corintios 11, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, dice. El esposo es nuestro Cristo de la gloria, aleluya. Para presentaros, dice, como una virgen pura, aleluya. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Eso a nosotros nos debe de alegrar nuestro corazón. Que Dios nos ha desposado como una novia pura, una virgen pura para Él. Gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Pero dice, por lo cual salid en medio en el 17 de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El propósito de Dios es que Él quiere que usted y yo seamos ese templo. Dice Él, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Y el pueblo de Israel fue esclavo, amén. Él llevó el yugo de esclavitud. Él va a andar con nosotros, dice el Rey. Entonces debemos de vivir en obediencia, en santidad, amén. Es preciso que nosotros, amén, es precioso que nosotros, nuestro Redentor nos da promesas, amén, a nosotros como sus hijos. Dice que Dios da a su pueblo promesas cuando le obedece y le guarda, amén. Yo Jehová he llamado en justicia, dice en Isaías 4, y te he sostenido por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, dice, al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y a los presos de la prisión, amén, y los que moran en tiniebla. El Señor nos ha hecho un pueblo para que nosotros proclamemos la palabra de Dios, que vivamos, que le digamos que el Señor es un Dios santo, 3 veces santo, y que Él ama la santidad de su pueblo, amén. Dios quiere un pueblo purificado para Él, amén.
Nuestro vestuario es muy importante, amén. ¿Sabía usted que el vestuario en la iglesia del Señor es muy importante? Gloria a Dios. Es muy importante porque ahí está la identidad de la iglesia. Ahí está la identidad de la iglesia. Si usted mira a uno con pantalones flojos, con pantalones así bien flojos, ¿qué va a pensar usted? Que es uno de la mara, que es un cholo, ¿verdad? Ellos así se visten. Y si mira a un cristiano que anda con unos pantalones bien flojos como ellos, ¿qué va a pensar? Que es cholo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está reflejando el vestuario adecuado que Cristo habla en primera de Timoteo 2:9, que se vista con decoro, con modestia, amén. Ese es el vestuario que Dios pide. Esa es la identidad, lo que usted está mostrando con su vestuario. Si usted mira a un médico, a una persona vestido de blanco, usted va a decir que él es médico, amén. Porque sabemos que él tiene su credencial, que es un médico. Se distingue, ¿por qué? Por el vestuario. Dios habla de un vestuario eterno, amén, interno y externo, y está hablando de nuestro vestuario. Si vestimos con indecencia, vamos a provocar a Dios, amén. Y Dios mismo va a ser vituperado, porque la gente empieza a señalar y dice: oh, para ser cristiana como esa yo no quiero ser. Empieza a vituperar, ¿y qué pasa? Que somos piedra de tropiezo. No podemos ser piedra de tropiezo para los incrédulos, para que lleguen a los caminos del Señor. Amén, gloria a amén. Dios, así es. Entonces Dios habla de ese vestuario, amén, que vistamos con modestia, y le está hablando a los hombres y a las mujeres. No crea que solo a las mujeres Dios les habla. Dios le habla a los varones y a las hembras también. Por tanto, dice, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice su palabra. Ya vamos a concluir con este mensaje, gloria a Dios. Nosotros debemos de identificar en este mundo que somos la luz de este mundo, que somos hijos del Dios viviente. Muchos creyentes están, amén, pensando que están agradando a Dios, pero no. ¿Por qué no están agradando a Dios? Porque están en yugo desigual. Y esto está pasando en muchas iglesias. Hay yugo desigual, amén. Y hay personas que aún viven en adulterio en las iglesias, amén. Estaba viendo yo de un hombre que había tenido relaciones con 3 jovencitas y está preso ya para ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque él no tenía temor de Dios. Porque así como él, hay muchos mentirosos en la iglesia que se esconden detrás de un traje, amén, detrás de una corbata, detrás de un saco, pero dentro son lobos rapaces, como lo dice la palabra de Dios, amén. Que hay muchos que han entrado como lobos rapaces. ¿Para qué? Para traer a las ovejitas, amén. Por eso dice la palabra en Corintios 11, donde habla de la Santa Cena, el término dice: sed imitadores de mí como hijos amados, dijo el apóstol Pablo, amén, a los corintios. Que seamos imitadores de Dios, amén, como hijos de Él. Aunque el mundo te llame anticuado, aunque el mundo te llame extremistas, exagerado, pero nosotros no vivimos para agradar al mundo. Nosotros estamos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. A Dios no le importa, amén, cómo te miran los demás. A Dios le importa cómo Él te mira por dentro y por fuera. Amén, gloria a Dios.
Y esto tampoco quiere decir que vamos a andar con unos grandes vestidos, con saco. Pero ¿de qué te sirve? Porque tienes que guardarte primero de adentro. Vivir en amor, en paz, en comunión, no criticando, no hablando de tu hermano. Porque debe de reflejarse lo de adentro para afuera. Ni el vestido largo tampoco no te conviene, no te va a hacer santo. ¿Por qué? Porque si vives en pecado de nada te sirve. Debemos de estar totalmente limpios por dentro y por fuera, para que el Señor nos reciba como hijos y hijas obediencias en su palabra. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor le dice: salid en medio de ella. Salid en medio del pecado. Si tú crees que una iglesia está así, huye, escapa por tu vida. Porque cada uno se va a presentar delante de Dios como una virgen, amén. Y cada uno vamos a dar cuenta a Dios de cómo estemos viviendo. Escapa por tu vida, gloria a Dios. Y luego dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Termino con esto y dice en Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu. ¿Qué significa espíritu? Que seamos santificados por dentro. Amén. Y dice: os santifique todo vuestro ser en espíritu, alma que es afuera. Está hablando de nuestro exterior afuera. Que seamos limpios, santos para Él. Y cuerpo, que es cuerpo, afuera. Eso está hablando aquí, amén. El mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, amén. En cuerpo, alma y espíritu, amén. Que así dice que sean guardados irrepresiblemente hasta la venida del Señor. No solo ahora, no solo mañana, hasta la venida del Señor, que estemos irreprensibles, amén, hasta la venida de nuestro Dios, santificados, apartados para el Señor. Amén, gloria a Dios. Significa que nuestro espíritu y cuerpo sean conservados, sanos, y que la persona viva una vida que agrada a Dios, amén, unida en yugos iguales, no desiguales, para darle la alabanza y la adoración a nuestro Dios, limpia como Él se lo merece, gloria a Dios. Así es que guardémonos, mis amados hermanos, guardémonos nosotros de vivir en santidad, a no unirnos en yugo desigual. Mire, si una compañía hace negocio con otra compañía, dice de que si uno es justo y el otro injusto, van a tener problemas también. Tienen que tener acuerdo en todo lo que se hace. En todos los negocios hay que ponerse de acuerdo. Y en los negocios de vuestro Padre Celestial debemos de ponernos de acuerdo para no darle lugar al diablo. Amén. En el nombre de Jesús. Así es de que esta es la palabra que yo les traía. No te unas a yugo desigual. Amén. En el nombre de Jesús. Pónete de pie, vamos a orar. No sé si alguno quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Lo puede hacer en esta tarde, amén. Solo levante su mano y vamos a orar. Gloria a Dios. No espere para mañana lo que pueda hacer ahora. Los juicios de Dios vienen a la tierra. El Señor está a las puertas. ¿Y a dónde se encontrará un segundo después de muerto? Como se puede encontrar en la gloria si se santificó y se guardó para el Señor, como se puede encontrar en el infierno.
Usted decide, usted toma la decisión, amén. Pero si usted no quiere, gloria a Dios, pedimos misericordia, que Dios le dé más oportunidad, amén, de buscar al Señor, porque dice el Señor que buscándole es como nosotros le vamos a conocer, amén. Dice que por la fe nosotros debemos de buscar al Señor y Él va a convertir nuestros corazones, amén. Padre que está en gloria en esta hora, Señor, le doy gracias, Señor, por este día precioso. Gracias por su palabra que ha sido